golpeada, amordazada, asfixiada y enterrada en un patio. Bienvenidos a un nuevo videopodcast. Hoy vamos a contar la verdad sobre el caso de Francisca Cadenas. Hoy ha llegado el momento de meternos de lleno, ahora sí ya, en el caso de Francisca Cadenas. Ya se conocen muchas cosas: posible motivación del crimen, primeras declaraciones, reconstrucciones de lo sucedido, qué piensan los agentes que pasó y por qué pasó, cómo murió Francisca Cadenas, qué le hicieron, por qué se lo hicieron. Pero también hay un detalle curioso y es el comienzo de la investigación allá por 2017. Yo no puedo puedo leerlo, pero no puedo contestar todos los comentarios que me dejáis. Estamos hablando de que el caso de Francisca llevará unos 1000 comentarios. No los contesto todos porque me parece injusto contestar a unos y a otros no. Entonces, ahora aquí os hago respuesta a alguno de ellos, pero sobre todo quería hacer hincapié en los que me habéis, dicho o me habéis insistido en que por qué critico la labor de la Guardia Civil, que la labor de la Guardia Civil, que no es que... Pues sí, la critico y no solo la critico. Me reafirmo en esa crítica y cuando veáis el por qué entenderéis por qué lo digo, valga la redundancia. Quería comentaros que no es una crítica por criticar el hecho de que lo hiciesen mal. Es una crítica constructiva y que quiero hacer ver que en este país hay que invertir en formación, invertir en que los agentes de campo, los que están a pie de calle, tengan la formación adecuada cuando llega un suceso como este y no se las den con queso como se la dieron a los agentes que se encargaron de buscar a Francisca Cadenas en un primer momento. Ya veréis por qué lo digo y ahora os iré comentando. Vamos a partir este vídeo en varias partes. Primero, cómo arranca la investigación de la UCO, cómo transcurre esa investigación, la aparición del cuerpo, la autopsia y las declaraciones. Ya sabéis que la UCO se hace cargo de la desaparición de Francisca Cadenas allá por noviembre del año 2024. En un primer momento lo que hace es recopilar toda la información que había de este caso. O sea, coge los expedientes abiertos que tenía el otro organismo que se había encargado. Son todos guardias civiles, lo que pasa que cada una de un departamento diferente. La UCO es la Unidad Central Operativa. Entonces la UCO recopila todo lo que tiene de la Guardia Civil de la zona, creo que era la de Zafra, y empieza a analizar esos expedientes. Ahí hay varios sospechosos. Sobre todo, como ya sabéis, hay sobre todo un chico que era jornalero de República Dominicana, que fue sobre el que se centró más que nada la investigación. La UCO comienza a entrevistarlos, a tomarles declaraciones a unos y a otros y los descarta. Termina descartando al chico termina descartando también al matrimonio que tenía la cría esta de Triana, que era la pequeñita que cuidaba Francisca Cadenas aquel mayo de 2017. Y cuando se queda sin estos, llegan los verdaderos sospechosos, que son Lolo y Juli. ¿Por qué Lolo y Juli están en el punto de mira de los investigadores casi desde el comienzo? Los investigadores, la UCO se traslada a principios de año, creo que sobre mayo o cosas así, febrero, marzo, a febrero. En febrero del 25 es la primera vez que llegan a Hornachos y hacen un despliegue de la hostia. Hacen un despliegue, empiezan a mirar la calle, ponen las medidas para ver el recorrido exacto que Francisca pudo hacer y descubre que ha desaparecido en 50 metros y las casas que hay implicadas en esa desaparición o las casas que están en la trayectoria que llevaba Francisca aquella noche de ida y de vuelta. Sabemos que de vuelta porque la ven entrar dentro de ese pasadizo entre las calles, la pareja esta de la niña la ve entrar y el jornalero también, y como el jornalero y la pareja han quedado descartados, lógicamente su testimonio es más fiable. Había varias casas y entonces vamos a lo que el hijo de Francisca Cadenas declara aquella noche que estaba en los expedientes de la Guardia Civil, porque es que esto estaba en los expedientes.
Según él, va a todas las casas, llama a las puertas y todos los vecinos que hay en esa avenida, en esa calle, los dejan entrar. O sea, deja que entre, que revise la casa. Bueno, no tiene nada que ocultar, el chico llega preocupado y te importa que mire, porque a ver, la desconfianza existe y todos lo dejan entrar. A excepción del Juli. Cuando él llama a la puerta de estos hermanos, abre Juli, dice que no abre del todo, que entreabre la puerta y entonces le dice algo así como yo no lo he visto y estoy cuidando a mi tío enfermo. Y le cierra la puerta en las narices, no le deja entrar. Cuando Juli ve esta actitud, cuando el hijo de Francisca ve esta actitud por parte de Juli, le parece algo bastante sospechoso, algo que no le termina de cuadrar, ¿no? Te estoy diciendo que mi madre ha desaparecido, son las 11 y pico, 12 casi de la noche, 11 y media de la noche y no es normal que, hombre, no me digas, oye, pues no lo sé, te echo un cable, porque además los demás vecinos ya estaban ayudando, estaban saliendo, él era el único que cerró la puerta en las narices con la excusa de su tío enfermo. La cuestión es que el hijo de Francisca se lo dice a la Guardia Civil cuando se hace cargo. Oye, mira, este hombre no me ha dejado entrar en la casa y es el único de todas estas casas que no me ha dejado entrar. O sea, es la única casa que yo no he podido revisar. Y la Guardia Civil dice, bueno, a ti no te han dejado, vamos a ir nosotros a ver si nos dejan entrar de forma voluntaria. La Guardia Civil puede pedir una orden de registro, pero tiene que tener, lógicamente, bastantes indicios de que algo está pasando ahí para poder pedirla, o simplemente llama a tu puerta y te dice, oye, ¿tienes algún inconveniente de que entremos y echemos un vistazo? Y tú, de forma voluntaria, pues dejas. Hombre, si no dejas, ya saben o intuyen que algo ocultas. Y aquí viene el primer fallo de la investigación de la Guardia Civil. Y ahora vais a ver por qué. La Guardia Civil llama a la puerta, abre la puerta al Juli, el hermano, y le dicen, oye, mira, perdona, es que ha desaparecido esta mujer, Francisca Cadena, 59 años, tal. Sí, la conocemos, es amiga de nuestra madre, o era amiga de nuestra madre. Vale, ¿te importa que entremos y echemos un vistazo? Y le dice, sí, podéis entrar, pero por favor, en total silencio y sin encender las luces porque tengo un tío enfermo. Dice que la Guardia Civil entra, la casa está en penumbras y hay 2 dormitorios. Abren un dormitorio y sobre la cama, en la penumbra, ven un bulto tendido y tapado. Pero no preguntan nada. Los hermanos le dicen, no, esto es mi tío que está malo. No preguntan, no se acercan a ese bulto para llamarlo. Podría ser Francisca Cadenas que la tenían allí tapada. No sabemos si viva o muerta. Pero la cuestión es que hay un bulto en una cama y la Guardia Civil no se asegura de si es Francisca, si no es Francisca o si verdaderamente es ese tío que dice que tienen enfermo, porque podían haber entrado, perdón ustedes, y haber preguntado. Y se quedan tranquilos. No, la Guardia Civil abre, ve el bulto y estos tipos le dicen, no, ese es mi tío que está enfermo. Cierran la puerta y se van. La otra habitación, que está al lado, intentan abrirla y dicen, no, esa habitación no se puede abrir porque es un taller que tenemos y está cerrado, que hay muchos chismes y muchos trastos. Y la Guardia Civil hace caso, pues es una habitación desordenada, aquí se queda. Y ni la revisa. Esa es la inspección ocular que la Guardia Civil hizo de ese lugar. Claro, ¿qué pasa? Que a la UCO, cuando le llega este informe con esa extraña inspección ocular de un tío todo apagado, no se pueden encender las luces, no se puede hacer ruido, y luego, además, se une a lo que pasó en ese domicilio al día siguiente, atan cabos. ¿Qué pasó al día siguiente en ese domicilio? Pues que los vecinos de las casas colindantes escucharon cómo hacían obras en el patio de ese domicilio. Cómo levantaban la solería a pico y pala. O sea, pim, pam, pim, levantaron y escucharon cómo hacían obras. Claro, la UCO empieza a atar cabos. Cabos que tenían que haber atado la otra Guardia Civil. Y no digo que no lo hagan porque sean unos incompetentes. No lo hacen porque no tienen la formación adecuada. Porque si tú coges a un agente bregado en estos lares, sabe perfectamente que alguien les está mintiendo y que están intentando venderles la moto. Cosa que los agentes de campo que no están acostumbrados a este tipo de sucesos, como pasa, y lo vuelvo a repetir, en muchos lugares pequeñitos donde no hay mucha población y esto no suele ocurrir, se las meten dobladas. Ya está, es que no hay más. O sea, escuchaba esta mañana a un policía que trabajó en una unidad especial de la Policía Nacional en el programa de En Boca de Todos y lo comentaba. Dice, a ver, este tipo de fallos no se suelen dar en ciudades grandes. Barcelona, Sevilla, Valencia, Madrid. ¿Por qué? Porque la policía de esas ciudades, aunque no sean un organismo especial, una unidad de élite, está acostumbrada a este tipo de sucesos. Y van y los tratan de otra manera. Pero claro, vuelvo a repetir, tú te vas a una pedanía pequeñita donde la gente no suele asesinar a la gente, aunque cuando ocurren asesinatos son como ¿no? No suelen asesinar y no están acostumbrados a estas cosas. A lo mejor a robos, a tráfico de las carreteras, pero este tipo de sucesos requieren formación especial.
Yo siempre digo que en España deberíamos tener una unidad especializada, que en Cataluña la tienen los Mossos, para desapariciones. Unidades especializadas que saben perfectamente cómo trabajar y cómo actuar en estos casos. Porque no os penséis que el caso de Francisca Cadenas es el único que se encuentra en esta situación. Bueno, tenemos la UCO, le llega ese expediente y lógicamente empiezan a sospechar de estas personas. Además también tenían el testimonio del hijo de Francisca y de otros vecinos que la noche de la desaparición habían escuchado un golpe seco y fuerte dentro del domicilio. Y encima, para colmo de males, las declaraciones que dieron sobre todo Lolo, el hermano mayor, Juli tiene 50, Lolo 55, el hermano mayor, eran contradictorias. Ellos cogen todo este expediente y se lo presentan al juez. Y le dicen al juez, mire usted, señoría, queremos que nos autorice grabaciones, pues, ambientales de la casa y del coche de estos sospechosos. Dicen que las grabaciones o el poner micrófonos en ciertos sitios, ¿no?, como son los coches o las casas, se suelen hacer por un periodo de tiempo delimitado y si la Guardia Civil o el organismo que lo solicite entiende que están saliendo cosas interesantes, ese periodo se va ampliando. De hecho, en el caso de Francisca Cadenas comienza en verano y termina a principios de marzo. O sea, desde verano hasta marzo están escuchando a estos individuos. Y ahora viene la parte 2 de la investigación. La UCO ha solicitado la puesta de estos micrófonos. Se colocan estos micrófonos y ¿cuál es la parte 2? Vamos a ponerlos nerviosos. Pero antes de ponerlos nerviosos vienen unos audios interesantes. Os voy a leer algunos que han trascendido, ya se ha levantado el secreto de sumario y algunos audios que han salido a la luz. Por ejemplo, hay uno que se coge en el coche. Dice la Guardia Civil que tenían audios de los hermanos hablando, audios también de los hermanos por teléfono y sobre todo hacen mucho hincapié en los soliloquios. Soliloquios son estas conversaciones que tienen algunas personas a solas cuando se quedan en el coche y hablan solos. Dicen que es símbolo de inteligencia, ¿eh?, hablar solo. Bueno, pues cuando te quedas en el coche y te pones a hablar solo o a maldecir o cualquier cosa de estas, pues eso es muy común y por lo visto tenían bastantes conversaciones de estos dos hablando solos en el coche, en la casa o hablando entre ellos. Quiero decir también que estas grabaciones, luego diré lo que sacaron en claro, porque aquí solo tenemos algunas, pero parece ser que cuando hablaban solos o hablaban entre ellos, había unas cosas que denostaban quizás la motivación del crimen. Vamos a ir a la primera. Se coge una conversación de Juli, el hermano menor, el que se ha inculpado del crimen, montado en el coche con un chico que es inmigrante, por lo visto trabaja allí de jornalero o algo, y le dice lo siguiente. Te he de deciros que Juli lleva en el coche un cartel, porque también se hizo para poner nervioso, se le puso allí en su casa y en el coche el cartel de la desaparición de Francisca Cadenas. También, otra de las cosas que llamaba la atención a la UCO y que hacía sospechar que estos individuos tenían algo que ver es lo que pasa siempre, que no se implicaron en las búsquedas. Fueron los únicos vecinos que no ayudaron en nada, que no colaboraron. Y es más, cuando Francisca Cadenas desaparece, por lo visto se hace una campaña de poner unos lazos en las puertas y ellos no los pusieron. Bueno, el coche, el Juli con un inmigrante y dice algo así. ¿La que desapareció en mi calle? Sí. ¿Le quieres ver el careto? Claro, haciendo referencia a la foto. Era vecina mía, cojones. ¿No la voy a conocer? En tu país allí con las moras no hay problema. Se ponen una mijina tonta, les sacudes 2 hostias y listo. Eso fue una conversación de las que capta la UCO, ¿no? O sea, como en tono despectivo, diciendo de las mujeres, ¿no? Que bueno, que allí si una mujer se pone tonta, pues 2 guantazos y la metes en vereda, ¿no? Más o menos es lo que quiso decir. Luego le cogen otra conversación, solo en el coche, al Juli, que dice algo así como: no vais a encontrar nada, no la vais a encontrar, que le den por culo. Claro, con todo esto, la UCO iba pues haciendo un mapa, ¿no? Iba viendo que las conversaciones de estas personas pues no son las normales. A ver, tú, vecino de Francisca o de otra persona que haya desaparecido, te montas en el coche solo. Primero que no hablas del tema, tú no tienes nada que ver. A lo mejor si ves a la UCO, pues hostia, que ve la que tiene monta aquí, a ver si tienen suerte y encuentran a Francisca, que lleva 9 años. Cualquier cosa que una persona normal que no tiene nada que ver con el crimen diría. Pero claro, eso de no vais a encontrar nada, no la vais a encontrar, que le den por culo, pues es raro. Y luego también otra cosa normal, pues si vas con alguien es que le diga, uy, hay que ver, a ver si ahora canta la UCO, a ver si hay suerte, a ver si igual no la encuentra, porque encontrar una mujer así es desaparecida. Bueno, esas cosas se pueden decir, pero esta forma de hablar, no. Luego, y aquí es donde ya se mete la UCO con el tema de que puede ser que la motivación del crimen fuera sexual, es por la forma que tenían de hablar ambos.
Dice en su informe que cuando ellos se refieren a Francisca durante todas estas conversaciones que les grabaron, hablo desde el verano del 25 hasta marzo del 26, hablan de Francisca primero en pasado, siempre. Bueno, esto hay gente... Los especialistas suelen decir que cuando se habla en pasado de una persona y tal, tiene mucho que ver con que son los que están implicados en el crimen. Pero bueno, Francisca hacía ya 9 años que había desaparecido, o 8 años en ese momento, y bueno, hablar en pasado yo tampoco lo veo tan... De que sea como una base sólida para decir que están implicados, ¿no? Pero bueno, a ver, es curioso, hablan en pasado siempre. Y luego también, otra de las cosas que esto sí llamaba mucho la atención es el tono sexual que le daban a todas las conversaciones cuando metían a Francisca dentro de la misma. Hablaban incluso de sus genitales, de cómo los tenía, en fin. Hablaban en tono despectivo, hablaban con connotaciones sexuales de Francisca, y esto llama la atención, ¿no? Está buena, esto, lo otro. Tú de una persona desaparecida no sueles hablar así. Bueno, pues ellos eran sus conversaciones o cómo iban hilando esas conversaciones. De hecho, hay una que le cogen a Juli en la que dice, vuelvo a repetir que ahora hablaba solo en el coche, dice, Avenida Francisca Cadenas. Estaba buena, ¿eh? Hombre, yo qué sé, estás viendo la foto de una mujer desaparecida y esa expresión es un tanto extraña. La cuestión es que luego también tenían declaraciones de Lolo. Lolo es el otro hermano, el mayor, el de 55, el que dice que no sabía nada, el que ha exculpado su otro hermano. O sea, cuando Juli se declara culpable, exculpa a Lolo. Dice que no tiene nada que ver. Luego hablaremos de todo esto, de la culpabilidad, de qué pasó, de cómo pasó. Pero bueno, lo exculpa. Tenéis que tener en cuenta que la UCO sigue. O sea, sigue en octubre, sigue pinchados los teléfonos, y en enero hacen una especie de despliegue masivo. ¿Para qué? Para lo que comenté en el primer vídeo que dije. Ponerlos nerviosos. Lo mismo que pasó en el caso de Manuela Chavero, que por cierto dejo por aquí el enlace de ese vídeo porque tiene cada vez más nexos y puntos en común con el de Francisca Cadenas, Manuela Chavero. Bueno, en enero hacen un despliegue de la hostia. Empiezan a llegar un montón de efectivos, vuelven a hacer la reconstrucción de los hechos, vuelven a hacerlo todo. Y no solo eso, eso pasa en enero y en febrero. No es más que un método de meter presión. Ellos presionan, los ponen nerviosos y están atentos a lo que los otros van hablando, ya que le tienen pinchado el teléfono y les tienen pinchados también el coche y los micrófonos dentro del domicilio. Es impresionante, yo cuando hablan de estas cosas me voy a las películas. Fíjate cómo tuvieron que entrar la Guardia Civil dentro de las casas para poner los micros y tal. O sea, es un trabajo de la hostia. Y en el coche lo mismo. Esto del coche lo vi también en el caso de Paco Molina, el chico este de Córdoba de 15 años que desapareció. Pues la policía de Córdoba instaló micrófonos dentro del coche de los amigos de Paco para ver si los amigos tenían algo que ver en la desaparición. Luego se descartaron y no tenían nada que ver. Pero bueno, se instalaron. Es totalmente legal cuando el juez lo autoriza. Quiere decir que no diga a la gente, no, es que esto de escuchar a la gente es ilegal. No, es legal porque hay un mandato y una orden judicial que autoriza a la policía o a la Guardia Civil a hacerlo. Como he dicho, los pone nerviosos y entonces ya las conversaciones van cambiando y van cambiando en torno a febrero y marzo. Allí Lolo, en una de estas conversaciones que tiene, dice algo así. Lolo es el mayor, ¿vale? El que se supone que no sabía nada, según dice. No sabía nada, ¿eh? Pues mira lo que dice. La tenías que pinchar. Me suda las narices. Todo el día, fum, fum, fum. La Francisca, la tenías que pinchar. Hombre, no sé. Vuelvo a repetir lo que dice. La tenías que pinchar. Me suda las narices. Todo el día, fum, fum, fum. La Francisca, la tenías que pinchar. Se supone que él no sabe nada, es lo que ha declarado ante la Guardia Civil. O sea, él ha dicho yo no sabía nada, y el hermano se ha echado la culpa y es más, ha dicho mi hermano no sabía absolutamente nada, estaba en el hospital. Ahora hablaremos del hospital. Pero no queda ahí, porque ahora ya hay conversaciones entre los dos. El Juli dice, lo tienen que demostrar, lo que sea lo tienen que demostrar. Los agentes de la UCO están dando palitos de ciego, como pollos sin cabeza, están más perdidos que el barco del arroz. Lo repito, el Juli, el mayor, el que se ha inculpado, dice, lo tienen que demostrar, lo que sea lo tienen que demostrar. Los agentes de la UCO están dando palitos de ciego, como pollo sin cabeza, están más perdidos que el barco del arroz. Eso dice Juli, pero es que Juli le dice a Lolo, van a por ti y ya está. Y Lolo le responde, van a por los dos. O sea, esto de que Lolo no sabía absolutamente nada, las conversaciones grabadas y los audios dejan entrever otra cosa
Muy diferente, pero muy, muy, muy diferente. Siguen. Lolo le dice, Lolo es el mayor, el que se supone que no sabe nada, ¿vale? Le dice, no te comas la cabeza, no te comas el coco, están buscando pero no tienen pruebas ninguna ni nada. O sea, Lolo le está diciendo al otro que yo, relájate porque no hay nada que buscar, o sea, están buscando porque tú no eches cuenta, para que veas. Esto me recuerda mucho a las conversaciones grabadas en el caso de Marta del Castillo, entre Miguel Carcaño y Francisco Javier, su hermano, ¿no? Esas conversaciones en las que se le notaba un poco impostado. Esta gente no sabía que le estaban grabando, o bueno, hay un punto en el que puede ser que a lo mejor intuyesen algo. Juli le dice, y esto que le va a decir ahora es el punto de inflexión, porque a raíz de aquí pasa una cosa muy interesante. Esto ya es marzo, ¿vale? Y ahora os cuento lo que pasa a raíz de aquí, pero escuchad lo que dice. Juli dice, temo por el rincón. El rincón es lo que más mal rollo me está dando. El rincón es donde estaba Francisca Cadenas. Le dice, temo por el rincón. El rincón es lo que más mal rollo me está dando. Y Lolo le responde, no te comas el coco. Ya está. No te comas el coco. Ya está. O sea, cállate la boca. No digas nada más. Ya está. Se acabó. Bien. Ahora vamos con lo interesante. La Guardia Civil tiene estos audios. La Guardia Civil sabe que Lolo y Juli están ahí como hablando de algunas cosas, ¿no? He estado leyendo, ¿vale? Los mensajes los tengo apuntados porque no de memoria no me los podía saber y además quería decir exactamente lo que ha trascendido. Bueno, los hermanos tienen estas conversaciones y entonces la UCO hace una cosa interesante. Cuando, justo antes de detenerlos, ya sabéis que les tomaban declaraciones como testigos y después, el día entre el 9 y el 10, les toman declaraciones como imputados. Y tras esas declaraciones, el abogado de la defensa lo dijo, nosotros dejamos que entre la UCO pues, a mirar si quiere dentro del domicilio. La UCO va y entran de forma voluntaria, todavía no tienen orden de registro. Saben dónde tienen que ir y saben dónde tienen que ir por estas conversaciones. El rincón, el patio, de hecho habían volado drones, esto lo dijo Nacho Abad en boca de todos. Muchas de estas noticias que estoy dando las ha dicho Nacho, ¿vale? O sea, Nacho tiene, por lo visto, tiene un contacto dentro de lo que sea o tiene alguien que le pase información y ha dado algunas de estas primicias. Lo digo para que lo sepáis. Bueno, pues por lo visto volaron unos drones, no es que los metieran en la casa, sino que los volaron y tenían, pues fotografiado el patio o grabado el patio y las zonas del domicilio. Y sabían exactamente de qué rincón se trataba. Cuando la UCO entra dentro del domicilio y va a ese patio, se da cuenta de un detalle curioso. El patio tenía las lozas que habían hecho, pues donde habían enterrado a Francisca, no eran iguales que las otras, pero bueno, más o menos se asemejaba. Pero había un dato muy curioso. Resulta que había una zona, justo ahora que estaba al lado de la lavadora, que estaba rajada. ¿Por qué estaba rajada? Y esto lo explicó Nacho Abad. Pues muy simple. Cuando Francisca Cadena muere, la entierran. O sea, ellos hacen el agujero, la entierran, echan el cemento y tapan luego, pues con lodo. ¿Qué pasa con los cuerpos? Que los cuerpos, cuando fallecen, se hinchan por el gas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esas losas se hincharon y se formó una capa. Cuando el cuerpo se descompone y se desinflama, queda una capa de aire entre lo que era el cuerpo y la parte exterior. Una capa de aire que está hueca. Se ve que de ponerle peso y de andar aquello se rajó. Se hizo una raja porque no había nada debajo, había una capa de aire, porque el cuerpo se había hinchado, había ocupado un hueco que luego desapareció y se quedó esa capa. La Guardia Civil ve la capa de aire, o sea, ve la raja y sabe que ahí abajo hay algo extraño. Por lo tanto, ya con todo esto, es cuando se va al juez, se va con los audios que tenían grabados, se va con estas sospechas de lo del patio, con los ruidos que habían escuchado y demás, y se pide la orden de registro. Y entonces ocurre lo que ya sabéis, el día 11 de marzo, hace nada, la semana pasada, se procede a ese registro del domicilio. Se entra dentro del domicilio y se les dice bien claro, o nos decís dónde está o vamos a levantaros la casa entera. Ellos sabían dónde iban a mirar y de hecho se van directos al agujero y le preguntan directamente a Juli, le dice, ¿qué hay aquí? Y dice, yo sé lo que hay ahí, le dice el Juli. Comienzan a cavar y aparece nada, a los pocos metros aparece Francisca Cadenas. Es decir, que no está metida en una bolsa, no está liada en mantas, no está liada en sábanas. O sea, se echó el cuerpo y se le echó cemento, porque está mezclado el hueso con el cemento. O sea, no hay. Hay veces que te encuentras un cuerpo pues envuelto en una bolsa de basura, o envueltos en trapos, o envueltos en la misma ropa. No, Francisca Cadenas estaba depositada directamente en el suelo. Y entonces el Juli dice, es Francisca, la maté yo de un golpe en la cabeza. Y sin culpa. Ya sabía la Guardia Civil, o sospechaba que era Francisca, porque lo había dicho Juli allí mismo, sentado,
también exculpa al hermano, el hermano dice que no tiene nada que ver. Pero es curioso, ¿por qué? ¿Por qué se sabe en un primer momento que es Francisca? Pues se sabe por dos cosas. Una, porque Francisca tenía un anillo que no se lo quitaron y lo llevaban en el dedo cuando aparece el cuerpo dentro de la fosa, y también por la dentadura. Yo el otro día no sabía si era por ADN o era por la dentadura porque acababa de pasar. Luego se supo por la tarde, pero yo grabé el vídeo por la mañana y entonces no tenía ese dato, pero se averiguó que era Francisca, dicen que por la ficha dental y además por el anillo. Luego también llegaron las pruebas de ADN rápido, o sea que se ha confirmado que es Francisca Cadenas por el ADN. Así que bueno, sacan a Francisca y se manda a hacer pues la autopsia. Los hermanos, ya sabéis, quedan detenidos y lo primero que confiesa el Juli es que bueno, que era Francisca, que él la mató de un golpe. Pero no dice nada más. La declaración se ha ampliado, ahora la relato y vamos a ver los puntos de fricción que tiene con lo que el cuerpo dice, porque el cuerpo habla. Vamos a decir primero lo que él confiesa y luego vamos a ver por qué es falso. Él dice, su declaración, y esto lo ha dicho también Nacho en primicia, dice lo siguiente. Él dice que estaba en casa, tan tranquilo, con la puerta del domicilio entreabierta a las 11 y pico de la noche, y que entonces ve que esa puerta se abre y es Francisca. Francisca, que comenta que era muy amiga de su madre y que viene a preguntar por cómo está su tío, que está malo, que a ver cómo está su tío. Él está solo, Lolo está en Mérida, en el hospital con el familiar que está enfermo. Entra Francisca y entonces en ese momento él está metiéndose una raya, pues ya sabéis, del polvito blanco. Que cuando ella lo ve le dice, ¿yo qué estás haciendo? Que en ese momento, como llevaba ya varias y que estaba muy alterado y tal, pues que él piensa que lo va a delatar, que va a ir diciendo lo que estaba haciendo y que entonces se abalanza sobre ella, le pega un golpe en la cabeza, en la misma puerta y la mata. Eso es lo que él cuenta, ¿vale? O sea, punto. Están en su casa, Francisca Cadenas es la que irrumpe en el domicilio, pues va a preguntar por su tío porque la puerta está entreabierta y ella tenía mucha confianza porque era muy amiga de su madre, según dice él. Y bueno, entra, pues le dice eso, le está haciendo aquello, bueno, y la mata. Claro, ¿por qué no coincide? Vamos a ver cómo muere Francisca Cadenas, o qué tiene Francisca Cadenas. Voy a decir lo que dice la autopsia porque es necesario para intentar saber si este hombre está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Esto lo lleva al juzgado de instrucción número 1 de Villafranca de los Barros, ¿vale? Es súper importante eso también, por la zona donde está situado el epicentro del suceso. ¿Qué dice la autopsia? La autopsia dice que Francisca muere por una violencia extrema. O sea, Francisca tiene una paliza. O sea, le dan una paliza antes de fallecer. Y es más, tiene señales defensivas. Por lo tanto, la mujer se intentó defender. Esto hace pensar, o por lo menos es lo que yo he leído, que no entra en la casa, sino que a ella la fuerzan a entrar en la casa, que posiblemente la intercepta o la coge en la propia calle. Ella pasaría para ir a su casa y en ese momento pues el otro que estaría al loro la trinca y la mete dentro. Claro, no es lo mismo que ella entre a que la meta él, porque ya es secuestro y tal, no, es diferente. La cuestión es que tiene señales defensivas, o sea, la mujer se defiende. Tiene rotura en el cráneo de golpes, rotura en los huesos de la cara, varias costillas rotas y sobre todo rotura del hueso hioides, del hueso que tenemos aquí en el cuello. Eso lo que representa, siempre es lo mismo, es que la persona ha fallecido asfixiada, o sea, la han ahogado. Al ahogarla rompen el hueso hioide. Entonces, primero la cogen, la fuerzan a entrar, ella se defiende, la golpean en la cabeza, en la cara y en las costillas y además le rompen el hueso hioides porque muere asfixiada. Y aquí yo voy a hacer una reflexión ahora con lo que voy a ir comentando. Luego voy a decir mis impresiones que me parecen bastante... Bueno, ahora la digo. La cuestión es que luego aparece dentro de la fosa, atada, de pies y manos, amordazada y descuartizada. Descuartizada después de muerta, ¿vale? A ella la desmembran después de fallecer. Y además desnuda de cintura para abajo. Por lo tanto, esto indica que posiblemente hubo un abuso sexual, porque está desnuda de cintura para abajo. Yo voy a hacer varias reflexiones. Primero vamos a ver qué se contradice con lo que dice este hombre, ¿no? De que entra, la ataca en la puerta y muere. Si fuese así, tendría un solo golpe en la cabeza. Francisca no tiene un golpe en la cabeza. Francisca tiene varios golpes en la cabeza que le han provocado fracturas del cráneo, tiene golpes en la cara que le han provocado fracturas en el rostro y tiene costillas rotas. Por lo tanto, le han dado una paliza. Además, ha estado amordazada, ha estado atada y ha estado desnuda de cintura para abajo.
Tú no amordazas a un muerto. No, tú amordazas a alguien para que no se le escuche gritar. ¿Vale? Eso es lo primero. Tú, si amordazas a alguien para que no se le escuche gritar, probablemente no acabas con su vida nada más entrar, sino que la has cogido, la has amordazado, la has atado, porque tampoco atas a un muerto, si lo vas a descuartizar, porque no quiere decir que encontrasen el cuerpo amarrado, sino que tenía señales de haber sido atado con bridas. La amarró con bridas. Entonces, tú no amordazas ni atas a un cadáver, estaría viva, para abusar sexualmente de ella. Así que, probablemente la mantuvo con vida un tiempo. O sea, Francisca Cadenas no murió nada más entrar en esa casa. Francisca Cadenas estuvo amordazada, atada, durante un tiempo. Y si la matas asfixiándola, es porque has terminado. Y la has matado mirándola a los ojos. Y luego otra cosa. La paliza se la das una vez está atada y amordazada. ¿Por qué? Porque nadie escuchó gritar a Francisca. Era de noche. En el silencio de la noche se escucha absolutamente todo. Estas son suposiciones mías, pero todo. Y a Francisca no la escucha gritar nadie. Le dieron una soberana paliza. Si a Francisca, que se defendió, le dan una soberana paliza con la boca destapada, Francisca hubiese gritado. Y alguien hubiese escuchado esos gritos, igual que escucharon el golpe seco. Que igual el golpe seco fue el último golpe que le dieron. Otra cosa. Si a Francisca esta paliza y esta agresión tan brutal, que dicen que es brutal, se la hubiesen dado entrando en la puerta de la casa, cuando la Guardia Civil entra, por muy torpe que sea la Guardia Civil que entró, por muy poco acostumbrada que esté a ver este tipo de crímenes y por muy poco que sepa de nada de esto, hubiese visto un escenario en la entrada de la casa diferente al que vieron. Y lo que vieron no les llamó la atención. Entonces, ¿dónde pasó lo que pasó con Francisca? Pues posiblemente en la habitación que estaba cerrada. Posiblemente a Francisca la metieron en esa habitación e hicieron con ella lo que quisieron. Y posiblemente el bulto que había en la otra habitación, si no había ningún tío, porque no se consigue especificar si había un tío enfermo o no, podría haber sido Francisca Cadenas. Viva, muerta o inconsciente. No lo sabemos. O igual era el tío el que estaba en la habitación y en la habitación cerrada estaba Francisca. Viva, muerta o inconsciente. Como pasaba con Marta del Castillo. Que el propio Antonio del Castillo sospechaba que aquella noche su hija pudo estar allí cuando él estuvo llamando a la puerta. Pues posiblemente cuando la Guardia Civil llega y entra dentro de ese domicilio, una de dos. O Francisca Cadenas es la persona que está en esa cama, ese bulto que no se acercan a tocar y a llamar, o Francisca Cadenas está en esa habitación cerrada que no abrieron. O le hicieron lo que le hicieron en esa habitación y luego la trasladaron a la otra para poder limpiar esa mientras preparaban el agujero donde la iban a echar. Porque no sabían si en algún momento podría llegar la Guardia Civil. Y si el agujero lo hicieron al día siguiente, tuvieron el cadáver de Francisca un día mínimo, si no más, en uno de esos cuartos introducido. Y aquí viene la parte donde Lolo dice que no sabe nada. Lolo es cierto que a las 11:30 está en el hospital de Mérida, pero sale del hospital a las 11:30. Y se calcula que llega a su domicilio en torno a las 12:30 aproximadamente. Francisca Cadenas no es enterrada hasta el día siguiente. Por lo menos, que se sepa. Entonces, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Eso por un lado. Y por otro, tú puedes engañar a la Guardia Civil. No abras esta puerta porque es un taller, este es mi tío que está enfermo, pero a tu hermano no. Tu hermano vive contigo. Sabe perfectamente lo que hay en un cuarto y lo que hay en otro cuarto. Sabe perfectamente de dónde vas y de dónde vienes. Y luego, que hiciste lo que hiciste con Francisca, deja rastros, deja ropa sucia, deja charcos de sangre, sabe perfectamente lo que hay. O sea, mucho tuvo que ocultar en esa hora, y en esa hora no le da tiempo de hacer todo lo que hizo con Francisca, luego matarla, deshacerse, limpiarlo todo, hasta que llegó el otro que llegó a las 12:30 de la noche, ¿no? Por lo tanto, no se sostiene el yo no sabía nada. Y luego también tenemos esas conversaciones grabadas en las que se ve perfectamente como el uno y el otro más o menos parecen conocedores de lo que estaban diciendo. Según la versión del Juli, bueno, pues fue un accidente prácticamente, ¿no? O sea, me pilló, le di un golpe y la maté. Claro, le dice, la mato para que no me delate. Vamos a ver, o sea, es mejor que te acusen de un asesinato a que te acusen de, oye, he visto al tipo este metiéndose 2 rayas de... Pues no entiendo
la lógica, o yo no la veo, o yo soy, no sé, tonto, o no sé, porque la lógica, o sea, vamos a ver, prefieres que te acusen de un asesinato antes de que te acusen de que te han pillado metiéndote lo que te has metido. Pues no lo comprendo. Él sabrá. Y luego todo lo demás, ¿no? O sea, todo esto de esas connotaciones sexuales que se escuchaban en esas conversaciones. Lo que sí dejan a las claras es que ambos hablaban en plan despectivo de Francisca, ambos tenían esa inquina o esa forma incisiva de hablar de las partes íntimas de la mujer cada vez que se mencionaban o cada vez que hacían referencia a ella, y ambos tenían más o menos la misma lógica a la hora de estas grabaciones. Pero también es cierto que en algunas de estas Lolo se siente como un poco, digamos, sobrepasado por la obsesión que Juli sigue teniendo aún con Francisca. O sea, Juli sigue, digamos que, sintiéndose atraído, sintiendo esa depravación hacia Francisca que el otro no tenía, o que el otro parece que no la tenía. Aquí lo que hay que averiguar es si Francisca muere o la mata Juli solo, si la matan los dos, si Francisca, cuando llega Lolo, sigue con vida, que no lo sabemos, si Lolo participó del abuso, del presunto abuso y de la muerte de Francisca o no. No digo del asesinato, presunto asesinato, porque Juli se ha echado la culpa, o sea, es un asesino confeso, o sea, Juli ha dicho que la mató él. Y ahora vamos a los abogados. Los abogados, lógicamente, el abogado ahora no puede representar a los dos, pero bueno, se representan, pues el mismo bufete, pues ponen dos abogados diferentes, uno para uno, otro para el otro, pero es el mismo bufete. Así comparten procurador y se ahorran dinero encima. La cuestión es que, claro, ¿qué pasa? Juli se ha declarado culpable, Lolo no. Y piden libertad para los dos. Ellos piden libertad porque dicen que no van a destruir pruebas, que no hay pues indicios de que puedan escapar, de que, bueno, que ya están tal. No. Entonces, lo que estoy diciendo es dejarlo en libertad hasta que llegue el juicio. Una cosita que se me ha olvidado comentar. Otro de los detalles que a la UCO le llamó la atención y que hizo que se pusiese más aún en el punto de mira es que justo en marzo, cuando ya ve y notan los hermanos que tienen la presión de la UCO sobre ellos, sin saber aún que estaban siendo vigilados, porque lo bueno de la UCO es que les tenían los teléfonos pinchados, pero además los tenían vigilados, conocían todos sus movimientos, destruyen los teléfonos móviles que tenían en el año 2017. O sea, por lo visto, los teléfonos que tenían cuando desapareció Francisca, ellos los seguían conservando. Y entonces, justo cuando notan esa presión de la Guardia Civil sobre ellos, se deshacen de esos teléfonos, en los que posiblemente habría algún indicio que pudiese vincularlos con la muerte y desaparición de Francisca. Así que bueno, más o menos aquí tenemos todas las novedades. Sabemos cómo murió, intuimos por qué murió, ya lo adelantaba yo en su momento en el vídeo anterior que hice, que os comenté y os dije, yo pienso que aquí hay una motivación probablemente sexual, habrá que probarlos. ¿Por qué? Porque si se prueba que ha habido abuso sexual y asesinato, se puede pedir para los acusados la prisión permanente revisable. Si se prueba solo asesinato, sería de 20 a 25 años, y si se prueba homicidio, pues entre 11 y 15, ¿no? Entonces aquí lo importante es que la UCO, con todos los indicios que tiene rodeando este suceso, es que pueda llegar o probar, no la UCO, la acusación, las acusaciones, ¿no? Pues la fiscalía, será acusación particular de la familia, probablemente también a lo mejor ayuntamiento y alguna asociación, pues puedan probar que aquí hubo abuso sexual, que es lo que está diciendo ya la abogada de la acusación de la familia, está diciendo, aquí hay muchos más delitos que el simple homicidio o que el simple asesinato. La Guardia Civil, lógicamente, para meterlos en prisión, lo primero que los ha acusado es de homicidio. Ahora hay que seguir probando, porque ellos en su informe dicen que la motivación del crimen es una motivación sexual. Así que ahora lo que hay que demostrar o intentar demostrar es que esa motivación sexual existe. Ya os comentaba yo en el vídeo anterior que en el caso de Manuela Chavero, que ya os digo que os vuelvo a dejar por aquí el enlace para que vayáis a verlo, en el caso de Manuela Chavero se pudo probar el abuso sexual gracias a la gran investigación que hizo la UCO, a todos esos testimonios de prostitutas que lograron coger, diciendo cómo era el comportamiento sexual del individuo que acabó con la vida de la chica, ¿no? Pues aquí se tiene que intentar algo parecido, con todos esos indicios que la UCO ha conseguido unir de esas conversaciones y grabaciones que tiene, intentar montar una acusación lo bastante sólida en la que se pruebe que la intención y el fin de esa muerte fue abusar sexualmente de Francisca Cadenas. Y no por el hecho de crear morbo o por el hecho de... No, es simplemente por el hecho de que se le pueda imponer prisión permanente revisable al acusado o a los acusados de las dos cosas. Porque aquí también se corre el peligro de que uno de ellos se pueda quedar libre si finalmente solamente se le puede acusar de encubrimiento. Porque el encubrimiento entre familias está permitido, ya que tú tienes el derecho a no declarar en contra de un familiar. Así que, si solamente se pudiese probar encubrimiento por parte de Lolo hacia Juli,
¿Qué pasaría? Que Lolo quedaría en libertad. Primero, que ha prescrito. Y segundo, que el encubrimiento entre familiares directos, hermanos, padres, madres, o, ¿qué te digo yo?, hijos, o hermanos, padres, madre e hijos, creo que está permitido. Y bueno, y el esposo también, y la esposa, o la pareja. Así que, pareja de hecho, no sé si tienes pareja de hecho, bueno, la pareja también. Así que quedaría en total libertad. La acusación tiene en sus manos el poder probar las dos cosas. Primero, que hubo una motivación sexual, y segunda, que los dos participaron de la misma. Que no, bueno, pues igual se podría acusar a uno del crimen y la motivación sexual y al otro de la colaboración necesaria para deshacerse del cuerpo, para ocultar el crimen, bueno, y aparte también la profanación de cadáver, aunque es poco delito, poco crimen. Quiero decir, es poco delito porque creo que es un año y pico de condena, pero bueno, de profanación de cadáver porque se partió para poderla enterrar donde se terminó metiendo. Así que bueno, el caso va a ir avanzando. No sé si tendremos ya muchas más novedades en el sentido de que a lo mejor conozcamos alguna actuación más que hizo la UCO, alguna actuación más que se movió, alguna forma más que tuvieron, o algún indicio más que se pueda aportar para seguir acusándolos de lo que se les quiere acusar, pero creo que hasta ahora lo que existe ya deja bastante a las claras lo que pasó. ¿Por qué digo esto? Porque ya si no hay otra actualización lo bastantemente grande, pues no voy a hacer otro vídeo. Tiene que pasar como ha pasado este fin de semana, en el que se ha descubierto ya casi todo, cómo murió, pues más o menos por qué, la declaración del presunto asesino. Entonces ya de momento, a no ser que saliese algo rompedor, que fuese una prueba inequívoca de que ya se sabe exactamente algo, pues lo vamos a dejar aquí el caso de Francisca, porque yo creo que ya hay bastante en el canal. Tenéis el caso que lo grabé hace 3 meses, tenéis el vídeo que hicimos el jueves pasado en el que, bueno, pues nos hacíamos eco de la investigación y lo que había sucedido, y tenéis este en el que cerramos y más o menos ya sabemos causas de muerte, posibles motivaciones del crimen y, bueno, pues las acusaciones, los mensajes que se grabaron, y ya lo demás creo que es darle vueltas a algo que no vamos a sacar mucho más, porque de momento no hay mucho más. Cuando venga el juicio y todo lo demás, pues volveremos a actualizar, pero de momento creo que nos plantamos aquí, de momento, vuelvo a repetir, a no ser que salga algo muy trascendental, que yo digo, hostia, pues merece la pena hacer otro vídeo. Poco más, familia. Como siempre digo, crímenes de la España rural, campos de sangre. Todas las librerías, papelería, FNAC, Casa del Libro, Amazon, el Corte Inglés, donde queráis. Lo podéis comprar en formato digital o formato físico. Y poco más, familia. A los que os dormís escuchando mi voz, que tengáis una maravillosa noche. A los que me escucháis de ruta, en el taxi, en el coche, en el Uber, en el Cabify, en Globo, en no sé, en cualquier cosa que vayáis, cuidadito, que lo importante es llegar. Os ponéis al Triun en el podcast, lo vais escuchando y cuando lleguéis, pues de puta madre, que eso es lo importante, llegar. Y a los que me escucháis haciendo otra cosa, pues no sé, de runner, haciendo gimnasia, sacando al perro, dándole de comer al niño, limpiando, yendo al trabajo, cuidando a algún familiar que está malito, cuidando de vosotros mismos. Pues gracias. Gracias por darme eso tan importante que tenéis, que es vuestro tiempo. Por cierto, suscribiros, darle a like, activar campanita, todas estas historias que se dicen, que se me olvidó decir a la mitad del vídeo, que estaba tan metido en lo de Francisca que no me he acordado. Así que bueno, hacer todas esas cosas que ya sabéis que ayudáis al canal. Y si bueno, no os llegan las notificaciones, me podéis seguir por X, Twitter, que ya sabéis, @triunar en minúsculas, en el canal de Telegram, @triunar también en minúsculas, o os hacéis miembros si queréis, y sé que la notificación a los miembros llega a todos. Yo la mando para todo el mundo, pero sé que a los miembros llega y la otra la distribuye YouTube. Así que nada, familia, como siempre digo, Francisca Cadenas, por fin parece que sale el sol en este caso. Por fin la familia podrá cerrar ese duelo incompleto. Y por fin se le podrá hacer justicia. Soy Triunarts. Buenas noches.